Hola, primero, como les había prometido, pues aquí estamos con nuestra sesión de árboles de decisiones. Lamento mucho haberme demorado tanto para ello y he seleccionado precisamente uno de los ejercicios que les he enviado para que lo resolvamos juntos hoy. Entonces, bienvenidos a Simulación de Negocios Internacional. Nuestra sesión 4, técnicas de modelado y simulación, árboles de decisión. Una de las primeras técnicas que estamos utilizando, aunque vamos a ver varias diferentes. Por tanto, ¿qué es un árbol de decisión? Algo muy sencillo, una representación gráfica del proceso de toma de decisiones. Todo ese proceso racional que nosotros vimos durante la clase se puede representar a través de un árbol de decisión. Y la idea es que se realice cuando se cuente con información suficiente para construir una matriz de pagos. Si leyeron el documento Análisis de decisión, básicamente, ¿qué es una matriz de pagos? Es un cuadro donde nos dice cuál es nuestra ganancia o nuestro costo o una valoración cuantitativa por haber tomado una decisión. Entonces, un árbol de decisión consta de dos elementos: nodos de decisión, que los vemos acá representados con 1, ¿cierto? Nodos de decisión. Y tenemos nodos de estados de la naturaleza, que los vemos acá representados con un 2. Además, tenemos unas ramas. Estas ramas son las que nos unen o nos dan las conexiones entre los nodos de decisión y los nodos de estados de la naturaleza. Muy bien. Entonces voy a hacer el último ejercicio del taller que les he enviado. Dice así con inspirado acento: nuevos productos. Quiero que noten que todos los ejercicios que les envié los seleccioné específicamente para nuestra profesión, ¿cierto? Para negocios internacionales. Todo está en contexto. Y dice así: la introducción de un nuevo producto en el mercado de Lituania, Malta y Costa de Marfil se realiza en 2 etapas: producción y masificación. Los ingresos esperados para un producto que supera todas las etapas son de 60 millones de euros en Lituania, 50 millones en Malta y 93 millones en Costa de Marfil, África, ¿cierto? En cambio, cuando los productos no tienen éxito, se obtiene una ganancia de 13% por encima de lo invertido. ¿Qué significa lo anterior? Que si yo invierto 100, pues voy a obtener 113, ¿cierto? Así de sencillo. Problema: tan solo 3 de cada 7 bienes producidos tienen éxito en el mercado lituano y 7 de cada 10 en el mercado maltés, mientras que en el mercado africano la tasa es de 1 en 5. Para cada nuevo producto, los costos asociados a cada etapa son 100.000 y 200.000 euros respectivamente. Eso significa que para producir invierto 100.000 euros y para masificar invierto 200.000 euros. ¿Cuál deberá ser el mercado objetivo de la internacionalización en esta situación? Bien, esta es definitivamente una pregunta que un gerente de negocios internacionales se realiza todos los días. ¿A dónde llevo a mi empresa? ¿Cómo la llevo? ¿Es rentable? ¿No es rentable? Bien. Entonces, empezamos con un nodo de decisión. ¿Qué es lo que nosotros controlamos? Entrar a Lituania, entrar a Malta o entrar a Costa de Marfil. Cuando nosotros tenemos control sobre algo, entonces podemos decir que ese es el nodo de decisión o los elementos del nodo de decisión. Nosotros decidimos si es Lituania, si es Malta o si es Costa de Marfil. Ahí tienen un mapa del Golfo de Guinea. Básicamente ese es Costa de Marfil. Nótese que linda con Liberia, Ghana, Burkina Faso, Malí y Guinea. Es un país poco explorado por los exportadores colombianos, en general toda África, poco explorado. Debe haber alguna oportunidad de negocios, pero bien, esta no es la oportunidad. Bien, cuando yo entro a cada uno de ellos, entonces yo puedo ser exitoso o fracasar, ¿cierto? Miremos de nuevo la información. Cuando yo entro a cada uno de ellos, yo puedo ser exitoso o puedo fracasar, ¿cierto? Entonces, los estados de la naturaleza, los que yo no conozco, yo no controlo, son ser exitoso o ser fracasado. Esto configuraría entonces la primera fase del árbol de decisión, de acuerdo con lo que hemos leído hasta ahora. Se supone que primero hacemos una introducción a manera de producción y después haríamos una masificación. Bien. Luego, entonces se supone
que cuando somos exitosos podríamos masificar nuestro producto, ¿cierto? Podríamos masificar nuestro producto. En el caso de que no seamos exitosos, no lo masificamos. Es más, podríamos decidir no masificar en caso de éxito hasta lo que hemos leído ahora. Bien, eso configuraría nuestra fase 2 del ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Una decisión que sería entrar a Lituania, a Malta o a Costa de Marfil, unos estados de la naturaleza que es ser exitoso o fracasado en cada uno de ellos, y de nuevo volvería a tomar la decisión de masificar o no masificar. Pero entonces, cuando yo entro a mirar los elementos del ejercicio, volvamos a la información, porque acá ya incluí muchas cosas nuevas. Nótese que incluí las inversiones de la producción, ¿cierto? 100.000 para cada país, que incluí las probabilidades de cada uno de estos estados de la naturaleza. Son muy sencillos. Ahí nos decía que 3 productos de 7 eran exitosos, por lo tanto, pues 4 de 7 no son exitosos. Y cuando masifico, tendría 200.000 euros, es decir, tendría que invertir otros 200.000 euros, ¿cierto? En cambio, cuando no masifico, pues obviamente no tengo que invertir nada. En el caso de que yo fracase, me gano 13% más la inversión. Acá empieza uno a ver que este árbol de decisión tiene algo raro. Por ejemplo, yo noto que entonces cuando masifico también tengo que tener una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso para completar las ramas del árbol de decisión, ¿cierto? Las ramas del árbol de decisión. Nótese que cada estado de la naturaleza desemboca en 2 elementos. Entonces este estado de la naturaleza que ustedes ven acá tiene que desembocar en 2 elementos. Como no tenemos más información, deberíamos usar entonces las probabilidades que se nos habían dado antes. Pero si uno va a pensar más, uno no entiende por qué un gerente, cuando tiene éxito, tendría que volver a tomar la decisión de masificar o no masificar, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así que tengo que abrir otra etapa en este árbol? ¿Será quizás que no la tenía que abrir? ¿Será que simplemente éxito significa que voy a masificar? Pues sí, en este caso, éxito significa que voy a masificar. En otras palabras, todo lo que hicimos anteriormente lo tenemos que reformular, porque si seguimos de esta manera, pues nos vamos a confundir. Y la verdad es que, volviendo a leer el ejercicio, no tenemos toda la información. Aquí simplemente me dan información del éxito de los bienes producidos, no del éxito de los bienes masificados, ¿cierto? Y me dan unas ganancias de 13% por encima de lo invertido. Y en este caso deberíamos buscar las ganancias también por acá, ¿cierto? De esta nueva etapa del árbol de decisión. Y estas ganancias no las veo, no están en la información. En cambio, si nosotros asumimos que éxito es masificar y que se le incluye entonces a la función de valor esperado estos 200.000 euros, va a ser mucho más fácil calcular el valor esperado. Entonces, ¿qué haríamos acá? Tendríamos un valor esperado que sería igual a ¿qué? ¿Cierto? Cada una de las ramas tiene su valor y simplemente seleccionamos la más importante. ¿Cómo haríamos este cálculo? Pues sería 3 séptimos por menos 200.000 más 60 millones, ¿cierto? Más 4 séptimos por 13% más la inversión. ¿Qué significa eso? 1.13 por 100.000 euros. Cerraría entre corchetes esos 2 elementos y le restaría los 100.000 euros. Y así sucesivamente. Acá ya lo único que tenemos es carpintería. Muy bien, esta fue nuestra pequeña sesión de árbol de decisión. Espero por favor que realicen todos los ejercicios. En realidad esto no es difícil, les recomiendo estos 2 libros, son muy buenos, son excelentes en este tema, dan ejemplos aplicados a los negocios muy buenos. De todas maneras entonces, muchas gracias, les deseo muchos éxitos en el parcial.